es un compuesto químico que mediante la aplicación de energía, por ejemplo electricidad, se puede desdoblar en sus dos partes iguales, hidrógeno y oxígeno. Una electrólisis semejante fue mostrada en nuestro último capítulo en forma de este aparato de Hoffman para la electrólisis del agua. También hemos visto el proceso reversible, la síntesis de agua mediante la unión de hidrógeno y oxígeno. En esa unión se gasta energía y exactamente la misma como la que había que accionar para desdoblar una gran cantidad de agua en hidrógeno y oxígeno. Mediante la combustión de hidrógeno con oxígeno se logran rápidamente altas temperaturas. También el enorme para el accionamiento de cohetes, portasatélites o vehículos espaciales se origina mediante la combustión de grandes cantidades de compuestos de hidrógenos o de hidrógeno y oxígeno. Pero volvamos al laboratorio. El último capítulo nos demostró que hidrógeno y oxígeno se pueden dar entre sí en una relación simple de volumen. Dos volúmenes de hidrógeno se unen con uno de oxígeno y constituyen dos volúmenes de vapor de agua. ¿Por qué aparecen estas sencillas relaciones de volúmenes en las relaciones de gas? Con esta pregunta se ocupa este tema. Aprenderemos algo más acerca de la clase de fuerzas que mantienen unidos a los átomos y moléculas. A esta clase de relación química, la llamada combinación covalente, la vimos ya en la molécula de cloro. Primero estudiemos un ejemplo bien fácil en el que los gases reaccionan entre sí y en el que el producto final también es un gas. Investigaremos la reacción química de hidrógeno con cloro. En un cilindro de gas que está recubierto con hojas metálicas rojas se quiere producir una mezcla gaseosa con iguales proporciones de volúmenes de cloro e hidrógeno. Los gases son tomados de tubos a presión. Primero fluirá cloro al cilindro. Este está lleno de agua en una tina con la boca hacia abajo. El cloro ascendente desaloja el agua. La entrada de cloro es cerrada. El experimento se realizará con luz roja. La explicación de este paso se hará en una próxima experimentación. Ahora se regulará la entrada de hidrógeno y se llena con él el resto del volumen del cilindro. Al agitar el cilindro, se acelerará la mezcla del pesado cloro con el liviano hidrógeno. No sin motivo, esta mezcla se llama gas detonante de cloro. ¿Por qué un cilindro rojo y luz roja para la iluminación? La respuesta es que la reacción del gas detonante de cloro es librada ya por clara luz blanca. Esto lo demuestra el segundo experimento. Dos frascos con gas detonante de cloro, uno de ellos de tono rojo, son colocados delante de un flash fotográfico. La reacción explosiva no se produce en el frasco rojo. Que este envase tiene realmente gas detonante de cloro lo demuestra una llama al encenderse. Mezcla
mezclas de gas detonante de cloro no deben exponerse jamás a luz clara ni tampoco a la luz solar. En la explosión durante el experimento, el producto reactivo ha volado por el aire, en el verdadero sentido de la palabra. Para conocerlo, se hará el experimento otra vez en un aparato cerrado. Para realizar una reacción de gas controlada entre hidrógeno y cloro, primero se medirán 50 mililitros de cloro. Con luz roja amortiguada se agregarán ahora 50 mililitros de hidrógeno. La probeta tiene ahora 100 mililitros de gas detonante de cloro. Luego la mezcla gaseosa será presionada en una segunda probeta a través de un estrecho tubo de cuarzo. En este último, el gas detonante pasa por dos clavijas de platino entre las cuales saltan constantemente chispas eléctricas. Pequeñas llamas explosivas en las proximidades del trecho de las chispas muestran que el gas detonante reacciona químicamente. El hidrógeno se combina con el cloro. Pequeños tapones de algodón de cuarzo impiden que las llamas vuelvan hacia atrás y que así explote el gas detonante. Al final del experimento, la probeta de la derecha contiene 100 mililitros de gas, es decir, la misma cantidad que los volúmenes de salida de cloro e hidrógeno. El producto de la reacción se llama cloruro de hidrógeno. Es un importante gas industrial. Una propiedad relevante del cloruro de hidrógeno es su solubilidad en agua. Un litro de agua disuelve 250 litros a una temperatura de 20 grados Celsius. Esto quedará en claro en el siguiente experimento, durante el cual un cilindro lleno de cloruro de hidrógeno es llevado con su orificio de salida bajo agua. El cloruro de hidrógeno se disuelve tan ávidamente en el agua que en el cilindro se origina una baja presión y el agua asciende. Un indicador colocado al efecto cambia su color y anuncia una reacción ácida. El producto de reacción del experimento volumétrico tendría que comportarse de la misma forma ante el agua. Los 100 mililitros de gas clorhídrico serán transportados esta vez por agua a la probeta izquierda en su imagen, a la que se ha colocado nuevamente un indicador de color. Ahora también el indicador cambia de color. Esto significa que una solución de gas clorhídrico, también llamado cloruro de hidrógeno, reacciona ácidamente en agua y se trata de ácido clorhídrico. El producto de reacción se disuelve completamente. En la probeta no aparece ningún volumen restante. Quiere decir que un volumen de cloro y un volumen de hidrógeno han reaccionado químicamente convirtiéndose en dos volúmenes de cloruro de hidrógeno. Esta sencilla relación de volumen de la reacción gaseosa nos recuerda a otra, la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno. Para explicar la reacción del gas detonante de cloro, hay que suponer que al mismo tiempo se combinan tantas partículas de cloro e hidrógeno como iguales volúmenes de ellos dos reaccionaron entre sí en el experimento volumétrico. Es posible, y solo en este caso, cuando en ese volumen tantas partículas de cloro como de hidrógeno están allí contenidas. Una hipótesis así, válida para todos los gases, fue desarrollada ya en 1811 por el físico italiano Avogadro.
Iguales volúmenes de gases contienen el mismo número de partículas cuando tanto la presión y la temperatura de esos gases son iguales. Es difícil imaginarse el comportamiento de las más pequeñas partículas de gases invisibles y darse cuenta cómo en ellos dependen la presión, la temperatura, el volumen y el número de partículas. Un experimento modelo nos puede llevar a comprender mejor este problema. Así como en este experimento vuelan las diminutas esferas de acero, del mismo modo en cada gas lo hacen constantemente las partículas de los gases, desordenadamente y chocándose entre sí. Aquí en este modelo de gas, las partículas reciben su energía cinética a través de un piso de vibración impulsado por un motor eléctrico. Si en el experimento o modelo hay que calentar más el gas, sencillamente se hace vibrar más rápido el piso. Este modelo ilustra los movimientos de partículas livianas y pesadas en un gas. Las partículas pesadas vuelan en término medio más lentamente que las livianas. ¿Qué ocurre cuando dos partículas chocan a gran velocidad entre sí? Primero veamos el choque de dos partículas del mismo peso. Luego del golpe, las dos se separan con la misma velocidad. Ahora el choque de una partícula pesada con una liviana. Después del golpe, la liviana es más veloz que antes, la pesada más lenta. Si un gas está encerrado en un recipiente, las partículas no solo se golpean entre sí, sino que también chocan contra las paredes. Así se origina la presión de un gas. A esa presión también podremos medirla en un experimento modelo. Utilizamos 100 partículas de gas, pequeñas esferas de acero de 2 milímetros de diámetro, y montamos una pared movible. Cuanto más caliente se vuelve el gas, más grande será también su presión. Una medida de ello es la altura de subida del émbolo. Se producirá otra presión cuando se experimenta con un segundo modelo de gas, también de 100 partículas, pero siendo estas más pesadas y por eso más lentas al volar. El impulso vibratorio, es decir, la temperatura del modelo gaseoso, es ahora igual en ambos experimentos. Resultado, ambos gases toman el mismo volumen y en ambos reina la misma presión. Estos modelos experimentales han hecho bien evidente la hipótesis de Avogadro. Cuando los gases tienen la misma temperatura y la misma presión, encontraremos la misma cantidad de partículas en un determinado volumen, independientemente del peso de esas partículas. Podemos expresar de otro modo la misma aseveración de Avogadro. Iguales volúmenes de gas contienen el mismo número de partículas, con la condición que la temperatura y la presión sean constantes. Volvamos otra vez a la reacción de gas, por el cual un volumen del liviano hidrógeno y un volumen del pesado cloro constituyen dos volúmenes de cloruro de hidrógeno. En el mismo volumen de cloro e hidrógeno, los números iguales de partículas están simbolizados por 5 puntos. Se constituyeron dos volúmenes de cloruro de hidrógeno. Allí, según Avogadro, cada uno de esos volúmenes debe contener 5 partículas, y estas se componen de cloro e hidrógeno. Aquí hay algo que no concuerda. ¿Por qué 2 veces 5 moléculas de gas clorhídrico solo pueden originarse si desde un principio existen 2 veces 5 átomos de cloro y 2 veces 5 átomos de hidrógeno? Este cálculo es exacto. Por volumen, 5 partículas de 2 veces 5 átomos, cuando desde el principio cada partícula de hidrógeno se compone de 2 átomos
y cada partícula de cloro también es biatómica. La hipótesis de Avogadro y el experimento volumétrico han dado una imagen de la molécula de cloro que ya obtuvimos antes por un camino totalmente distinto. A nuestra pregunta ¿de qué segmento se compone el cloro?, la respuesta fue dada por modelos de interferencia por moléculas de dos átomos. Todo lo más importante de aquella reacción se puede expresar también ahora cuando simplemente partimos de una molécula de hidrógeno y otra de cloro. Escribamos todavía en forma más simple los símbolos de los elementos conocidos y ya casi hemos llegado a la taquigrafía de los químicos. Para esta reacción ellos escriben la ecuación hidrógeno más cloro da 2 volúmenes de cloruro de hidrógeno. En la misma forma podemos describir la síntesis del agua partiendo de sus componentes. Recordemos, 2 volúmenes de hidrógeno daban con un volumen de oxígeno 2 volúmenes de vapor de agua. De acuerdo a Avogadro, esto significa 2 partículas de hidrógeno y una de oxígeno conforman 2 partículas de agua. Ese balance de volúmenes puede basarse solo cuando, al igual que el hidrógeno, también el oxígeno se compone de moléculas de 2 átomos. Quiere decir que una molécula de agua tendría que componerse de 3 átomos. El químico abrevia esa reacción así: 2 volúmenes de hidrógeno más 1 de oxígeno da 2 volúmenes de agua. A la primera pregunta, ¿por qué en reacciones de gases aparecen siempre solo relaciones simples de volumen?, tenemos ahora la respuesta. Igual volumen de gas contiene número igual de partículas. Esas partículas son moléculas. En las moléculas, los átomos están unidos entre sí por enlaces covalentes. Y así hemos llegado al segundo tema de nuestro capítulo de hoy, porque sobre este tipo de enlace tenemos que averiguar más detalles. En la molécula de cloro, cada átomo pone a disposición de la unión covalente un electrón. Entre los electrones de enlace, como una especie de nube, y los cuerpos de los átomos, existen potentes fuerzas eléctricas de atracción. Dado que preferentemente los electrones se mantienen entre los cuerpos de los átomos, la unión covalente tiene una dirección. Este modelo representa una molécula de un átomo A y un átomo B. La unión covalente entre ellos está simbolizada por un resorte en espiral. La esfera izquierda está unida rígidamente con una excéntrica y será movida de aquí para allá con el impulso dado por un motor. Luego de cierto tiempo, la esfera atómica grande a la derecha realiza el mismo movimiento. Ahora el número de revoluciones del motor impulsor será elevado, es decir, que el átomo izquierdo se moverá cada vez con mayor velocidad. En una frecuencia determinada que es característica de este sistema esfera-resorte, se produce algo sorprendente. A pesar del movimiento pequeño y constante de la esfera izquierda, la esfera atómica grande realiza fuertes oscilaciones. El sistema se encuentra en resonancia. Su frecuencia propia coincide con la frecuencia excitatriz.
Ya poco más arriba de esa frecuencia de resonancia, la frecuencia vibratoria disminuye rápidamente. Si se cambia algo en el sistema, se modifica también su frecuencia propia. Así, por ejemplo, al cambiar los resortes simples por un resorte doble. ¿En qué frecuencia se produce ahora la resonancia? La comparación de ambos modelos experimentales señala que cuanto más fuerte es la unión entre los átomos, tanto más alta será la frecuencia del sistema oscilatorio. Este modelo molecular puede parecer un poco demasiado mecanizado. Un resorte en espiral entre dos esferas y todo movido por un motor. Pero ¿realmente las moléculas se pueden excitar para que oscilen? La respuesta a esta pregunta es importante en doble sentido. Por un lado, se demostraría la exactitud de nuestro modelo, o sea, la existencia de fuerzas dirigidas entre los átomos. Por el otro, la medición de la frecuencia propia de un sistema molecular capaz de vibrar daría información inmediata de con cuáles fuerzas los átomos son retenidos en su posición de reposo. Lo que en este modelo producen un motor y su excéntrica es el mismo efecto de una luz infrarroja en las moléculas. Ellas pueden absorber energía de radiación. Por medio de esa energía, los átomos son excitados a oscilar en las moléculas. Sobre ese principio se basa uno de los métodos más exitosos de la química moderna, la espectroscopía infrarroja. Con estos espectrógrafos infrarrojos se pueden caracterizar moléculas por las oscilaciones de sus átomos. La luz infrarroja que puede excitar esas vibraciones es transmitida por una espiga de cerámica incandescente y cae en el lugar de investigación a través de una cubeta que contiene la sustancia a analizar. En la parte receptora del espectrógrafo puede ser verificada regularmente la longitud de onda de la luz infrarroja de la misma manera como un aparato de radio que se puede sintonizar en diferentes emisoras. De esa manera se determina en qué longitud de onda la radiación infrarroja es absorbida por la sustancia, es decir, cuándo comienzan a vibrar sus moléculas. La medida de la amplitud marcada por el registrador demuestra cuánta luz infrarroja de una determinada longitud de onda será absorbida por la sustancia. En la cubeta de ensayo se encuentra ahora cloruro de hidrógeno con un disolvente. Sus moléculas constituyen un sistema especialmente simple con capacidad vibratoria compuesto de dos átomos. Como se esperaba, el registrador marcará una sola banda. Ella será una medida directa para la fuerza con que son mantenidos en su lugar en la molécula los átomos de hidrógeno y cloro. Se modifica el espectrograma cuando es irradiado el cloruro de hidrógeno como gas. El espectrógrafo registra ahora un gran número de impulsos en punta en estrecha serie uno al lado del otro, porque el rayo infrarrojo provoca en el cloruro de hidrógeno gaseoso no solo vibraciones, sino que también modifica su velocidad de rotación. El método de medición es tan sensible que puede diferenciar hasta moléculas en distintos estados de movimiento. Una molécula podrá tener muchas uniones covalentes, pero siempre se obtendrá su espectro infrarrojo con más o menos bandas y será un modelo típico para esa molécula. Aquí, por ejemplo, el espectro infrarrojo de un medicamento casi clásico, la aspirina. Así fue posible registrar con el correr del tiempo el espectrograma infrarrojo de un enorme número de sustancias. Son, en cierto modo, las impresiones digitales de la dimensión molecular. Posibilitan el reconocimiento, la identificación y la caracterización de una sustancia. Pero la espectroscopía infrarroja produce no solo registros.
Todas las oscilaciones y con ellas todas las puntas o bandas de un espectrograma infrarrojo son expresión de las fuerzas que cohesionan a los átomos en las moléculas. Y por eso aparece toda unidad molecular característica en forma de bien determinadas puntas o bandas en un espectrograma infrarrojo. El químico, ese arquitecto de la dimensión atómica, puede por eso controlar su obra piedra por piedra, aunque sean muy pequeñas para divisarlas solo con los ojos. Él puede interpretar la impresión digital de una nueva combinación química y en la dimensión atómica con toda precisión distinguir cada una de sus partes constitutivas.